¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo hombre pudo cambiar el curso de la historia para siempre? ¿Cómo un joven príncipe se convirtió en el amo del mundo conocido antes de cumplir los 33 años? Prepárense, amantes de la historia, porque vamos a sumergirnos en la vida de uno de los personajes más épicos y fascinantes de todos los tiempos, Alejandro Magno, desde el momento de su nacimiento. La grandeza pareció ser su destino. Su padre, el rey Filipo II de Macedonia, era un estratega militar brillante que había unificado y fortalecido su reino. Pero Alejandro, ya desde niño, tenía algo más, una chispa, una ambición desmedida que lo diferenciaba de todos. Se cuenta que su tutor, el mismísimo Aristóteles, le inculcó no solo el amor por el conocimiento, sino también la idea de que los griegos debían civilizar a los bárbaros. Y qué mejor manera de hacerlo que con una conquista que superara todo lo imaginable. Su primer gran desafío llegó a la asombrosa edad de 16 años, cuando su padre le dejó al mando del reino mientras él estaba de campaña. No is an error. 16 años, y ya tenía la responsabilidad de un reino, y a los 18, lideró la caballería de los compañeros en la batalla de Cuironía, una victoria decisiva contra los tebanos y atenienses que consolidó el poder de Macedonia en Grecia. Pero el destino cruel y caprichoso intervino. Filipo II fue asesinado en el año 336 a.C. El joven Alejandro, con solo 20 años, heredó el trono de su padre. El mundo esperaba que el nuevo rey fuera débil e inexperto. ¡Qué equivocados estaban! En lugar de ceder, Alejandro demostró una audacia y una ferocidad sin igual. Sofocó una revuelta en Tebas con una brutalidad calculada, arrasando la ciudad y vendiendo a sus habitantes como esclavos, enviando un mensaje claro a todo el mundo griego: no se toleraría ninguna rebelión. El mensaje fue recibido, y así, con Grecia pacificada, Alejandro se preparó para la empresa que su padre había planeado y que él estaba destinado a llevar a cabo en la invasión del vasto y poderoso imperio persa. Un imperio que se extendía desde Anatolia hasta la India, un gigante que parecía invencible. El año 334 a.C., con un ejército de apenas unos 40.000 hombres, Alejandro cruzó el Helesponto. Locura, genialidad, la historia lo juzgaría. Su primera gran prueba llegó en la batalla del Gránico. A pesar de estar en desventaja numérica, la táctica de Alejandro fue impecable. Atacó frontalmente a la caballería persa, rompiendo sus líneas y forzando a los persas a huir. Fue una victoria aplastante que le abrió las puertas de Asia Menor, pero el verdadero desafío estaba por llegar. El propio rey Darío III de Persia reunió un ejército que, según las fuentes antiguas, ascendía a más de 100.000 hombres. Se encontraron en la batalla de Esos. Una vez más, la audacia de Alejandro superó a la cautela de Darío. En lugar de retirarse, Alejandro cargó directamente contra el centro del ejército persa, buscando al propio rey. La estrategia funcionó. Darío, aterrorizado, huyó del campo de batalla. La huida del rey provocó el colapso de todo su ejército. La victoria fue total y se apoderó de la familia real persa, que trató con una piedad y un respeto que asombró a todos, demostrando que no era un simple conquistador, sino un líder con una visión. Pero su objetivo no era solo la guerra, sino el control total. Después de Isos, se dirigió al sur, a la poderosa ciudad de Tiro, una fortaleza insular que se negaba a rendirse. Lo que vino a continuación fue un asedio de 7 meses, una hazaña de ingeniería militar que dejó a todos boquiabiertos. Alejandro construyó un dique, un puente de tierra de casi 1 kilómetro de largo, para conectar la isla con el continente. Una proeza titánica que demostró su tenacidad y su voluntad de hierro. La caída de Tiro fue un hito. Después, las puertas de Egipto se abrieron sin resistencia. En la tierra de los faraones, Alejandro fue recibido como un libertador. Allí, fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en un faro de conocimiento y comercio, y visitó el oráculo de Siwa, donde fue aclamado como hijo de Amón, el dios egipcio. Este reconocimiento divino reforzó su creencia de que su destino era más grande que el de un simple mortal. Pero Darío no se había rendido. Había reunido otro ejército, aún más grande que el anterior, para un enfrentamiento final. La batalla de Gaugamela, el clímax de la campaña persa. Los persas contaban con carros de guerra con guadañas, en las ruedas elefantes de higuera, y un ejército que se extendía por kilómetros. Se esperaba una masacre, pero Alejandro, con su genio táctico, no se inmutó. La batalla fue un caos orquestado. Alejandro, de nuevo, dirigió su carga contra el corazón del ejército persa,
Darío, una vez más, huyó del campo de batalla. La victoria en Gaugamela no solo fue una victoria militar, fue el fin del imperio persa. Darío fue asesinado poco después por sus propios sátrapas. Alejandro lo encontró y lo honró con un funeral real, demostrando su respeto por un digno adversario y, de paso, cimentando su legitimidad como el nuevo rey de Asia. En el vasto imperio estaba ahora en sus manos, pero la ambición de Alejandro no tenía límites. No sé, su mirada se volvió hacia el este, hacia la mítica tierra de la India. A través de desiertos ardientes y montañas nevadas, su ejército marchó incansablemente. En la batalla de Lidaspes, se enfrentó al rey Poros, que comandaba un ejército con elefantes de guerra. Por primera vez, los macedonios se enfrentaban a estas bestias, y la batalla fue una de las más feroces de la campaña. Pero la táctica de Alejandro, la rapidez de su caballería y su capacidad para adaptarse al terreno le dieron la victoria. Y, una vez más, demostró su generosidad al tratar a Poros con respeto, devolviéndole su reino y convirtiéndolo en su aliado. Sin embargo, el viaje debía terminar. Sus soldados, exhaustos y añorando sus hogares, se amotinaron. Alejandro, por primera vez, se vio forzado a ceder. La conquista había terminado. Su imperio se extendía desde Grecia hasta la India. Pero la historia de Alejandro Magno no es solo de conquistas, es de la fusión de culturas, de la creación de ciudades que se convirtieron en centros de conocimiento y de la helenización del mundo oriental. El legado de Alejandro es la globalización, mucho antes de que la palabra existiera. Su visión era un mundo unificado, donde griegos y persas macedonios y indios pudieran convivir. Para lograrlo, él mismo dio el ejemplo. Fomentó los matrimonios mixtos, casando a sus generales con nobles persas, y él mismo tomó a Roxana, una princesa bactriana, como esposa. Pero el final de esta historia épica es tan trágico como su inicio es glorioso. En el año 323 a.C., en la ciudad de Babilonia, Alejandro cayó enfermo. La causa de su muerte es uno de los mayores misterios de la historia: malaria, fiebre tifoidea o, como algunos sospechan, fue envenenado. Con tan solo 32 años, el conquistador de un mundo moría, y su vasto imperio, construido con sudor, sangre y una ambición sin límites, se desmoronó en una guerra civil entre sus generales. La vida de Alejandro Magno es una epopeya que nos enseña que un solo individuo, con una visión audaz y un coraje inquebrantable, puede moldear el destino de la humanidad. Su historia es la prueba de que el poder no reside solo en las armas, sino en la capacidad de inspirar, de soñar con lo imposible y de atreverse a perseguirlo. Su legado es una mezcla de brillantez militar y de una visión cultural que unió continentes. El mundo que él construyó, el mundo helenístico, es la cuna de gran parte de la civilización occidental. Sus campañas no solo conquistaron territorios, sino que difundieron el conocimiento, el arte y la filosofía griega, sembrando las semillas de un futuro que de otro modo nunca habría existido. Y es por eso que, después de más de 2000 años, el nombre de Alejandro Magno sigue resonando con el eco de la grandeza, el de un hombre que, en un breve pero intenso periodo, se atrevió a soñar con el mundo entero y por un momento lo tuvo en la palma de su mano. La historia de Alejandro Magno no es solo un relato del pasado, es una inspiración para el futuro, un recordatorio de que la audacia y la visión pueden llevarnos a conquistar lo inimaginable. Un verdadero vídeo viral de la historia, porque la vida de este hombre es la historia en su máxima expresión épica.